Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Toca hoy nuestros debates de Transforma España y hoy nos vamos a preguntar si esta es la hora de nuestro país y qué imagen tienen de nosotros fuera de nuestras fronteras, Eduardo. Lo vamos a hacer de la mano de Carmen González Enríquez, que es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y yo, pues como hacemos siempre, ya te pido, Eduardo, si quieres que hagamos una introducción del tema. Muy bien, Federico. Pues como empezabas diciendo, me gustaría incardinar este debate sobre la imagen de España, de la que Carmen es una verdadera especialista, entre dos que hemos tenido referidas al pasado. La semana pasada hablamos de la huella de la presencia española en América del Norte, con Borja Cardelús. La semana que viene hablaremos en general de la imagen de España con Elvira Roca Barea, y me gustaba saber conocer con más detalle cuál es la imagen que hoy España proyecta en el mundo. Porque me temo que en muchísimos casos la imagen y la realidad no coinciden. Claro, yo creo que es mucho mejor tener mala imagen y buena realidad que lo contrario. Si tienes buena imagen y mala realidad, pues al final se va a descubrir. De manera que yo creo que desde luego en el pasado y en muchos aspectos, y veremos qué pasa en el presente, España ha tenido una peor imagen de lo que era. Me gustaría saber, y es lo primero que me gustaría que nos dijera Carmen, cuáles son los aspectos positivos de la imagen que España proyecta en el exterior y los aspectos negativos. Y esa es la imagen externa. Luego habrá que ver la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Decías la hora de España. Yo creo que España durante los últimos 50 años, de los que peinamos canas nos acordamos muy bien, hemos pasado de ser un país pobre a ser un país rico, de ser un país agrícola a ser un país industrial y de servicios, de ser rural a ser urbano, de ser aislado y cerrado a ser abierto e inserto con las otras economías y, por último, de ser una dictadura a ser una democracia. Entonces, creo que el hablar hoy de esto puede venir muy bien para que nos sirva de contraste con el pasado, pero sobre todo me gustaría que sirviera de trampolín para los que nos sucedan, nuestros hijos y nuestros nietos, de que se sientan que están tan capacitados como los mejores para tener lo mejor en su propio país. Uh-huh. Sí, Eduardo, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dices. La verdad es que por lo que sabemos, los datos empíricos que podemos recoger, más allá de las opiniones o de la opinión publicada, a veces confundimos la opinión pública de los países con lo que escriben sus intelectuales o sus periodistas o novelistas, etcétera. Pero si vamos a la gente en general y lo analizamos a través de encuestas, como hacemos desde Elcano, la conclusión clara es que la imagen de España en la actualidad es magnífica. Claro que tiene elementos más fuertes y otros más débiles, pero no hay ninguno negativo. O sea, no hay nada en la imagen de España que sea negativo, que esté valorado por debajo, digamos, de un aprobado, ¿no? Sí que hay elementos más débiles, por ejemplo, la economía en este momento, como ocurrió en el pasado después de la anterior crisis económica, la que se inició en el 2007 o 2008. Esos aspectos específicamente relacionados con la economía pues pasaron por un bache importante de prestigio, de opinión pública internacional, cómo se juzgaba, cómo se veía nuestro país desde fuera.
Y eso, de alguna forma, produjo un efecto halo o velo o de contaminación, como queramos llamarlo, que hace o hizo entonces que el conjunto de la valoración del país, del prestigio de España internacional, decreciera durante los años posteriores, sobre todo a 2012. Porque 2012, si recordáis, fue el peor momento de la crisis económica en España. Fue cuando España estaba a punto de ser rescatada porque su prima de riesgo alcanzó los 638 puntos. Los medios de comunicación internacionales, que en el pasado, en los primeros años 2000, se habían llenado de alabanzas a nuestro país por lo que se veía como un gran milagro económico cuando estábamos creciendo con intensidades y velocidades pues inauditas dentro de Europa Occidental, ¿no? Esos mismos periódicos o medios de comunicación que tanto se fijaron y tanto propagandearon ese milagro económico español de los principios de los años 2000, ¿no? Pues después se cebaron en mostrar el efecto de la crisis económica después de eso, 2007 o 2008, ¿no? Entonces, pues aparecieron eso, imágenes sobre gente escarbando en la basura, reportajes sobre el aumento del paro y la pobreza en España, y la otra información desapareció por completo, y eso hizo que el prestigio del país, medido así en una sola cifra, digamos, ¿no? Como de atractivo, interesante, bueno, cualquier otro calificativo positivo en el que podamos pensar, es España, ¿no? Cuando se hacía esta pregunta, pues vimos una evolución negativa en los años 2012, 13, 14, y a partir de esa fecha empezamos a recuperarnos, ¿no? Así que bueno, luego seguiremos hablando ya más de esto, de los aspectos más positivos y los menos positivos, aunque realmente, como digo, ninguno es negativo, ¿no? De esa imagen de España que, como decía al principio, hay que calificar de magnífica, porque cuando hacemos comparaciones internacionales, España nunca ha bajado, ni en los peores momentos, nunca ha bajado de estar entre los primeros 15 países de mejor prestigio del mundo, de los 20, si queremos poner un número más redondo, ¿no? Y ahora está en la posición número 14. En la cabecera de estos rankings de prestigio hay naciones, hay estados que son imbatibles, ¿no? Porque tienen estados de bienestar, por ejemplo, mucho más fuertes que el español, o porque tradicionalmente han sido vistos como potencias colaboradoras en la esfera internacional, sin haber tenido nunca, por ejemplo, un pasado colonial, y con niveles de vida más altos, algo más altos que los españoles. Estoy pensando, por ejemplo, en los países nórdicos, en Canadá, Nueva Zelanda, ¿no? Son países, Suiza, son países que encabezan sistemáticamente los rankings de prestigio. En España, un elemento que nos perjudica es ahora, de nuevo, esta crisis económica por la que estamos pasando, con su plasmación en unas altas tasas de paro, altas en el contexto europeo, desde luego, y también una desigualdad social importante, no solo porque lo es en sí misma, sino porque lo es en comparación con la de la media de los países de la Unión Europea, ¿no? Bueno, estoy haciendo una parrafada demasiado larga. No, tranquila, Carmen, sí, me parece súper interesante, porque además, fíjate, esto último que estabas tú comentando, es que yo no sé si cuando el otro día alguien me decía que es verdad que, decir, España es un país con altibajos, hemos tenido épocas, momentos coyunturales duros, pero al final siempre es el de los primeros destinos turísticos, y cuando hay, no el año pasado porque estaba la pandemia, pero cuando hace un par de años teníamos 60 millones de visitantes, o cuando resulta que es el primer destino de los universitarios en los programas Erasmus, será por algo, ¿no? Sí, ese aspecto del turístico es uno de los más positivos. Todo lo relacionado con la calidad de vida en España, claro, eso es.
La comida es muy, muy importante. Otro aspecto muy importante que los que no somos muy aficionados al fútbol solemos olvidar es que el fútbol es uno de los grandes embajadores de España en el mundo. Es decir, hay partes del mundo donde a España se la conoce básicamente por sus futbolistas, por su liga, por sus triunfos. Hay países del mundo, sobre todo en África y Asia, que pueden no saber nada de España, casi nada, quizá ni siquiera colocarla en el mapa, y sin embargo se conocen la alineación española para el último mundial, o quién está jugando ahora en el Real Madrid o en el Barcelona, ¿no? Es impresionante el poder del fútbol como portador de una imagen de España. Ya no hay nada de aquello que en el pasado imaginábamos, que España se veía como un país de toros y flamenco. El toro sí se mantiene como el icono, un icono gráfico, ¿no? Claro, como todos los iconos, pero nadie te habla ahora de los toros en España. Sin embargo, del fútbol se sabe muchísimo. Y el otro aspecto que comentábamos antes, el del turismo, es básico, porque 2/3 de los europeos occidentales, al menos en cada país, han visitado España. Esto no pasa en ningún otro país de la Unión Europea. Y esa experiencia directa que han tenido estas personas de España ha contribuido muy grandemente a crear o a mejorar la imagen que tenían de nuestro país. Es decir, la experiencia de los europeos, porque básicamente el grueso del turismo que recibimos es europeo, claro está, por la cercanía, naturalmente. Esa enorme cantidad de turistas europeos que nos visitan, cuando en algunos casos podemos comparar su imagen previa a haber visitado el país y su imagen posterior a su experiencia turística, sistemáticamente su valoración del país ha mejorado, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a los platos fuertes y los más débiles, ¿no? Todo lo relacionado con el turismo encabeza los aspectos mejor valorados de nuestro país, como decía, pues eso, el clima, las playas, los conjuntos monumentales, la comida, como decía antes, ¿no? Y en el extremo contrario, más débil, pero tengo que insistir, también positivo, está todo lo relacionado con la tecnología, las empresas, o sea, el conocimiento de empresas y marcas, la gestión de la economía, también, o sea, todo lo relacionado con la economía. Sí. Tiene puntuaciones más débiles que lo relacionado con el bienestar, ¿no? Sí. Digamos. Yo, Carmen, puedo confirmar lo que dices. Desde hace muchísimos años me ha sorprendido llegar a cualquier capital en el mundo. Daba igual ir a Ankara que a Atenas, que a el taxista que te llevaba del aeropuerto al hotel. Lo primero que te preguntaba es: vengo de España, Real Madrid o Barcelona, o el nombre de un jugador. Eso es absolutamente... Messi, Ronaldo, sí. Sí, eso era una... Y está muy bien que ahora la imagen, porque yo creo que en el pasado lejano, yo recuerdo en los años 60, cuando todavía estábamos en la dictadura, te veían con algo más que rechazo en Europa. Y como dijo alguien, España ha vuelto al concierto de las naciones. Recuerdo una vez en una reunión de la Unión Europea que alguien me explicó en un almuerzo: mire usted, después de la caída de la Unión Soviética, la mejor noticia para Europa ha sido la vuelta de España a la democracia y a ese concierto de las naciones. Yo creo que es una buenísima noticia el que España tenga hoy una imagen positiva, y lo que nos ha dicho Carmen en el exterior, pues probablemente podamos hacer ósmosis, permearlo al interior, y que mañana en España, cuando se dice este país, no vaya siempre seguido de una frase negativa, sino que en este país se puedan alabar las cualidades buenas de nuestra gente, ¿no? Carmen. Así es, la enorme transformación que ha sufrido nuestro país, digamos, bueno, desde la transición aquí, por poner alguna fecha como hito, ¿no? Es tan enorme y ha sido tan rápido y ha sido percibida desde fuera como tan positiva, bueno, pues desde fuera y desde dentro, ¿no? Porque cuando hacemos
encuestas dentro de España, también los españoles son muy conscientes de los enormes avances que ha experimentado el país en las últimas décadas, ¿no? Y claro, eso ha cambiado nuestra realidad por completo. No tenemos ya nada que ver con la España de los años 70, en todos los sentidos, no solo como antes decíamos, el político, el económico, las libertades, la democracia, etcétera, sino también en el social. Somos una de las sociedades más liberales de Europa, por ejemplo, en términos de aceptación completa de la igualdad de derechos de las mujeres, de la aceptación de la diversidad sexual, de otros elementos relacionados con la vida privada, emocional o de la vida sexual. En muchas de estas cosas España, es algo que los españoles no son muy conscientes, España está en la vanguardia de Europa, no solo en la media, o no solo por debajo de la media como estábamos antes de los años 70, estamos en la vanguardia de Europa en eso. En muchos de estos, en la aceptación de la inmigración, por ejemplo, seguimos siendo, pese a que ha habido cambios negativos en los últimos años, pero seguimos siendo un país mucho más acogedor hacia la inmigración o hacia el refugio de lo que son muchas de los grandes países occidentales, ¿no? Sí. Bueno, y ese cambio tan fuerte, tan rápido, ha sido percibido en vivo y en directo por los que nos visitan, que, como antes volvíamos a decir, son millones y millones. O sea, no solo que puedan leerlo en los periódicos o lo vean en la televisión, no, es que lo ven aquí in situ, ¿no? Y eso hace que porque nuestra imagen sea tan positiva cuando la comparamos internacionalmente. Sí, yo me acuerdo del año 77, me parece que fue la primera ley del divorcio que hizo la UCD, levantó ronchas. Claro. Éramos de los pocos países occidentales que no aceptaba el divorcio. Y sin embargo, como dice Carmen, les adelantamos y fuimos también de los primeros países en Europa en aceptar los matrimonios de personas del mismo sexo. O sea que realmente en muy poco tiempo, lo cual yo creo que nos debe servir para añadir una nota característica de España, y es que hoy, lo voy a decir en economía, pero no solo en economía, España es un país emergente, es un país que ha saltado de estar en el fondo de la piscina, ha subido y está en muchos casos por encima de la superficie, porque hemos pasado en muy poco tiempo de un polo al contrario, eso que decíamos antes, del rural al urbano, del agrícola al industrial y de servicios, y en muchas características se ve que España, así como Europa es un continente maduro, muy maduro, y lo notamos, España es un país emergente, porque aunque somos muy antiguos como país, realmente el cambio hace que la gente nos mire con otros ojos. Uh-huh. Así es, sí. Aunque yo a veces pienso que las generaciones más jóvenes olvidan o desconocen de dónde procedemos, y que eso a veces les puede llevar, que es algo que me preocupa, a no apreciar lo suficiente lo que tienen, ¿no? Porque desconocen cuál era el punto de partida y lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, ¿no? Pero en fin, esto ya sería... No, pero es muy interesante. Sí. Yo creo que, lo comentaba hoy en el almuerzo, uno de los impulsos fundamentales del ser humano es rebelarse contra los progenitores, contra los padres. Digo rebelarse, no quiero decir violentamente, sí, sino que... Entonces, ¿cuál era la sociedad de los años 70? Pues los que en aquella época pasábamos de ser jóvenes a ser mayores, nos parecía muy mal todo lo que había habido antes. Ahora, como dice Carmen, les parece a los jóvenes que todo lo que hay, lo que tienen, lo que ven, ha sido malo.
Por eso es muy bueno el tener una vista de un poco más amplia, de más amplitud de foco y ver dónde estábamos. Esa España rural sin luz eléctrica, sin comunicaciones, con unas carreteras pésimas. Oiga, hay que ver de dónde venimos, entre otras razones, porque es la mejor manera de saber hacia dónde vamos. Para el futuro es desconocido e incierto para todos, pero si hay alguna manera de avizorarlo es ver de dónde venimos, ¿no? Yo creo que eso es, por eso me parece muy importante hacer una mirada retrospectiva en el anterior programa y en el siguiente, y hoy una mirada prospectiva de hacia dónde vamos en términos de imagen, ¿no? Pero fíjate, Carmen, porque yo, abundando un poco en lo que tú comentabas, yo creo que España es de los países, y además yo lo percibo así, como con unos mayores ejemplar, yo creo que es ejemplar en los niveles de tolerancia que tiene, y sin embargo nosotros, y desde fuera se percibe así, y sin embargo nosotros mismos nos autoflagelamos constantemente con ese asunto. ¿Nos autoflagelamos con qué, perdona? Con eso, o sea, nos pasamos la vida criticándonos, ¿no? Que no somos lo suficientemente tolerantes, lo suficientemente liberales, lo suficientemente abiertos, cuando España es, o por lo menos así se percibe desde fuera, un país muy tolerante, muy abierto, muy, ¿no? Muy respetuoso, y sin embargo nosotros no nos lo creemos. Yo no, esto no sé si si comparto mucho esto que dices, a lo mejor tú tienes otros datos, yo no conozco datos específicamente sobre eso. Lo que sí puedo decir es que la autoestima de los españoles es el principal problema de imagen que tiene España. Es decir, durante muchos años, sobre todo a raíz de esa crisis económica anterior, a partir del 2012-13, vimos un fenómeno curioso que es excepcional en términos internacionales, que rara vez se produce, que es que la valoración que los demás países hacen del propio, del nuestro en este caso, es más alta que la valoración que los propios ciudadanos de ese país hacen de él. Lo normal es lo contrario, o sea que por poco patriotismo o como queramos llamarlo, nacionalismo o como queramos denominar a esto, ¿no? A este orgullo patrio que tienen la mayor parte de los ciudadanos de cada estado, ¿no? Lo normal es que eso les lleve a dar a su propio país una valoración por encima de la que se le da a ese país desde fuera. Y hay pocas excepciones a esto, y España ha sido una de las pocas excepciones a esto, y lo fue durante bastantes años, desde el 2012-13 en adelante. Ahora nos estábamos ya recuperando de esta anomalía, digamos. España, los ciudadanos estaban ya valorando al país al mismo nivel o incluso un poquito por encima de la valoración que se hace desde fuera de nuestro país. Y esta crisis económica ha vuelto a producir de nuevo lo mismo que produjo la anterior, que fue una caída de la autoestima, de la autovaloración del país. Y es tan clara la relación entre esa caída de la autoestima con la crisis económica que se puede decir, sin lugar a dudas, que es ese aumento del paro, de la pobreza, esa falta de expectativas de los jóvenes, lo que provoca esa caída en la valoración del país, ¿no? Y desde esa perspectiva, lo más preocupante es precisamente que entre los jóvenes la valoración del país es siempre que obtenemos datos de este tipo en el propio país, ¿no? En España, siempre entre los jóvenes la valoración del país es más negativa que entre los adultos. Y sobre todo entre los adultos más mayores, los que tienen un recuerdo más claro de cómo era el país antes, ¿no? Sí, esto es un fenómeno preocupante, y además cuando preguntamos en una pregunta abierta, ¿no? De qué es lo que menos te gusta de este país o le gusta a usted y qué es lo que más le gusta, ¿no? Pues siempre vemos que son los aspectos más relacionados con cómo se organiza el país, con el sistema político, en definitiva, ¿no? Los que menos puntuación reciben. Lo que los españoles mejor valoran de su propio país es lo mismo
que lo que los extranjeros mejor valoran de España, es decir, todo lo relacionado con la calidad de vida, la simpatía de los españoles, su sociabilidad, su calor, digamos, su calor humano, ¿no? El paisaje, las playas, el patrimonio histórico y cultural, etcétera. Eso es también lo que los españoles mejor valoran de su propio país. Pero lo que peor valoran de su propio país no coincide con lo que valoran los extranjeros, ¿no? En España tiene muchísimo peso negativo en la autoestima, la corrupción y, en conjunto, la regulación, o sea, cómo se gestiona el país, lo cual, traducido en otras palabras, es, bueno, el sistema político del país, ¿no? Es curioso lo de la corrupción porque pesa mucho negativamente en el propio país y, sin embargo, no pesa nada fuera, es decir, desde fuera de España no se ve a España como un país corrupto, al contrario, se le ve como un país honrado, ¿no? Mientras que dentro, claramente, hay una percepción muy agravada, muy fuerte, de que las cosas no se hacen lo bastante bien o de que el juego no es lo bastante limpio dentro del país. Yo a este respecto suelo contar una anécdota, que es más que anécdota, que me contaron hace unos años. La Unión Europea había hecho me refiero a la diferencia de percepción de los españoles a los de fuera. Había hecho una encuesta en 7 países, no España, diciendo una sola pregunta. ¿Me podría usted decir cuál es el país que reúne las siguientes 5 condiciones? Primera condición, unas empresas de ese país han hecho el segundo canal de Panamá. Segunda condición, unas empresas de ese país han hecho el tren que une la Meca y Medina. Tercera condición, ese país tiene una empresa que fabrica el 50%, los aparatos que controlan el 50% de los vuelos del mundo. Cuarta condición, ese país tiene una empresa que tiene 7.000 tiendas en todo el mundo, al detalle, de venta al por menor. Y quinto, ese país es el mejor del mundo en trasplante y donación de órganos. En esos 7 países europeos, repito, no España, se dijo el 50%, ese país es Alemania. El 60%. El 60% dijo es Alemania. El 20% dijo el 15% dijo ese país es el Reino Unido, y otro 15% dijo ese país es Francia. Y el 10% dijo ese país es España. Entonces, esa misma encuesta se envolvió y se hizo en España. Sí. ¿Sabéis cuánta gente dijo ese país es España? En Europa el 10%. Más o menos el mismo porcentaje. En España el 3%. No me lo puedo creer. Sí. Es decir, que eso refleja, ¿verdad, Carmen?, el que tenemos peor opinión de la que, no solo de la que tienen fuera, sino de lo que era la realidad, porque es que ese país era España, ¿no? Carmen, espera, ahora me contestas, que tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Gracias. Transforma España. Las 9 de la noche, 1 hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y hoy estamos haciendo este debate Transforma España sobre la hora de nuestro país y sobre todo sobre la imagen que tienen de nosotros, que tenemos de nosotros mismos y que tienen fuera, y sobre todo con esa intención, Eduardo, de hacer una visión un poco prospectiva de hacia dónde podemos ir, ¿no? Exacto. Y decías, Carmen, Eduardo hablábamos de ese problema de autoestima. Eduardo nos había puesto esos datos encima de la mesa que me parecen tremendos, ¿no? Que así nosotros nos vemos peor incluso que de lo que nos pueden ver o lo que pueden creer de nosotros allá afuera, ¿no? Perdona, Federico. No, te decía, Carmen, que... es que os estoy oyendo un poco mal. Sí. Se está duplicando el sonido. Vale, no sé si se puede... ¿Ahora nos escuchas un poquito mejor? Sigue hablando, a ver. Sí, no sé si ahora me escuchas un poquito mejor. Te escucho, pero suena raro, como un sonido un poco sucio.
Pero bueno, sigamos. Bueno, vosotros me estáis escuchando. Si nosotros a ti te escuchamos perfectamente. Yo te comentaba lo que hablaba antes Eduardo, esos datos, esos porcentajes que son tremendos, ¿no? De cómo nosotros nos vemos incluso peor que de cómo nos ven fuera, ¿no? ¿De qué año, si Eduardo lo recuerda, de qué año son estos datos, más o menos? Pues mira, yo creo, lo dijo el que era entonces alto comisionado de la marca España, Carlos Espinosa, y lo contó en una conferencia, pues sería el año 17, el año 18 o lo que fuera. Sí, Y yo creo que en el fondo hay muchas otras encuestas y estudios en el mismo sentido que reflejan esa falta de autoestima que tú decías antes, ¿no? Yo creo que en el fondo nos ha faltado seguridad. Hay algo que también lo hemos comentado alguna vez. Todos tú preguntas aquí, en un público relativamente culto, le preguntas qué es la Gran Armada, la Armada Invencible, y todo el mundo lo sabemos, nos ganaron, pero preguntas qué es la Gran Armada, la Contraarmada, que es el año siguiente, que fue en sentido inverso y que la derrota fue muy superior, y eso no lo sabemos. No. Nos hemos de alguna manera, yo no digo ahora, pero durante mucho tiempo, España ha disfrutado, se ha regocijado en sus propios defectos, ¿no? Yo creo que por fortuna eso ya no sucede, y Carmen no lo estaba aclarando, y por eso mismo creo que es la hora de España. Ahora ya podemos, nuestros jóvenes no es que vayan a salir, es que han salido y se han dado cuenta que no son más tontos que nadie y que pueden parangonarse con los mejores. Y yo creo que eso da pábulo a pensar que a partir de ahora podemos crear un futuro, que es lo que pretendemos, claro, un futuro mejor que el presente que tenemos, ¿no? Bueno, sin duda. Yo soy positiva y optimista por naturaleza y cuando veo cómo ha cambiado el país, cómo ha cambiado mi propia vida, cuáles son las posibilidades de las que goza ahora la población española, incluida la que está en los más bajos niveles de ingresos. Es incomparable la cantidad de posibilidades, bienes y servicios con que se cuenta ahora comparado con los que se tenía en los años 70, por ejemplo, ¿no? Y el tejido industrial que tenemos ahora, su variedad, su riqueza, la cantidad de jóvenes o no tan jóvenes, muy bien formados y, como tú dices, en fin, nuestros ingenieros, por ejemplo, son rifados en el mundo entero, es decir, encuentran trabajo facilísimamente fuera de nuestro país si es que lo buscan, porque saben fuera de nuestro país que su formación es magnífica, ¿no? Muy, muy competitiva. Pero a pesar de eso, que yo creo que implica un futuro mejor, sin duda, para el país, a pesar de eso hay ciertos lastres que perjudican nuestra autopercepción y también la percepción que se tiene desde fuera de nosotros. Y uno de ellos es la gran desigualdad. Como antes lo he señalado, la desigualdad en términos de ingresos en España y de bienestar en general es una de las mayores de la Unión Europea, y eso es algo que hay que combatir de alguna forma. Eso nos reduce las posibilidades de mejora generales para el país. Tener una parte tan grande de la población que no se puede incorporar, digamos, a esa carrera hacia, por ejemplo, una economía de más alto valor añadido, con puestos de trabajo de mayor cualificación y, por lo tanto, mejor pagados, etcétera. Hay una gran parte de la población que está excluida de esto por razones largas de explicar, pero esto hay que combatirlo, porque si no estamos creando una brecha que va a dificultarnos el progreso conjunto. Sí, yo creo que nuestro progreso, nuestro crecimiento económico, que ha sido formidable,
Sin embargo, cuando hicimos Transforma España, esos años de la primera crisis del siglo XXI, el año 10, el año 12, ha tenido defectos nuestro modelo, y probablemente el más general es en que hemos basado nuestra economía en salarios inferiores, y por tanto nuestros productos eran competitivos no por la calidad sino por el precio, o no solo por la calidad sino por el precio, y sin embargo a eso tenemos que cambiar radicalmente. Eso es lo que pedíamos en el documento llamado Transforma España, es decir, que hacer productos con más contenido tecnológico, con más sofisticación, que no solo puedan competir por precio, sino también y muy fundamentalmente por calidad. También es verdad que si lo que acabamos de comentar de la falta de autoestima, yo creo cuando hablas con un taxista de Nueva York, gana el doble que un taxista español, es verdad. Pero también es verdad que el taxista de Nueva York no tiene nada de seguridad social. Claro. Y sin embargo eso no se refleja. Se refleja que tienen el doble de salario de los que... Yo creo que en el fondo la mayor desigualdad, la da el desempleo. Lo que tenemos es que hacer todo lo posible para que las cifras del desempleo, que son escandalosas, disminuyan. Y una vez que la gente se incorpora al mundo activo, será más fácil buscar oportunidades. Creo que nuestra primera obligación es ahora reducir los niveles de paro que tenemos. Uh-huh. Sí, ahí tenemos un problema de base en el sistema educativo, creo yo, ¿no? Que muchas veces está formando individuos que no tienen lo que los ingleses llaman profesiones marketizables, ¿no? Eso tiene que ver también con la universidad y su oferta de títulos de grado, ¿no? Hay puestos de trabajo, todos los relacionados con la economía de la información, digamos, ¿no? Que se están quedando sin poder cubrirse porque España no produce suficientes especialistas en esas materias, por ejemplo, ingenieros informáticos, ¿no? Y sin embargo encontramos a mucha gente, incluso con título universitario, que está en el paro, pero porque ha hecho carreras guiadas por su propia vocación, digamos, sin pensar en ningún momento si eso les serviría o no para ganarse la vida en el futuro. Es decir, si eso tenía o no tenía algún encaje en el mercado laboral, ¿no? Con esto no quiero decir que no se deban hacer carreras que no tengan encaje en el mercado laboral, pero tendría que haber alguna mayor proporcionalidad entre ambas cosas, ¿no? Desde luego. En este programa ya, Federico, muchas veces hemos subrayado que uno de los principales problemas que hemos tenido, seculares, no de ayer ni de anteayer, seculares, ha sido el de vivir en compartimentos estancos. Entonces, ese se ve clarísimo, a mi modo de ver clarísimo, y por eso el año 12 hicimos el documento de Transforma Talento. Uno de esos es la falta de relación o la escasa relación entre la universidad y la sociedad. La universidad se ha considerado, y probablemente tenía motivos por ahí, una torre de marfil a la que se llegaba muy difícilmente y de la que se ocupaba de sus propias metas, porque no había ninguna que tuviera metas más importantes. Uh-huh. Bueno, si tú te vas a pasear no solo en Estados Unidos, te vas a Inglaterra, te vas a Alemania, te vas a Francia, ves cómo la universidad está imbricada con la sociedad, con la actividad económica. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que exactamente como dice Carmen, yo, como sabéis, presido Digitales, que es la patronal de las empresas tecnológicas, y nos faltan decenas de miles de puestos de trabajo. Y ahora lo que estamos intentando hacer es que las propias empresas formen a la gente que necesitan, porque la van a formar, no necesitan 5 años para formarla, en 2 años, en 1 año o en 2, y luego poderla emplear. Porque nos vamos a quedar fuera de esa carrera del desarrollo tecnológico, tenemos las mejores infraestructuras, pero nos falta el talento para desarrollarlas, llevarlas a cabo. Entonces yo creo que esa necesidad imperiosa de que la
universidad mire, no digo que siga, no digo que obedezca, pero que mire a cuáles son las necesidades de la sociedad. Y la sociedad, las empresas miren la universidad de qué manera pueden trabajar juntos, colaborar, para que la universidad produzca los elementos que más necesita la sociedad en términos de cualificación profesional. Sí, tienes mucha razón, Eduardo, estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo creo que efectivamente falla en la estructura de base esa incardinación del mundo económico y empresarial en el gobierno de las universidades. Eso no está bien regulado y eso hay que cambiarlo, ¿no? No tiene sentido esta desconexión que existe en la práctica, ¿no? Creo, en honor a la verdad, que se está mejorando. Yo, por razón de la actividad de la Fundación, estamos constantemente hablando con universidades, con centros de investigación, y cada vez vemos más proximidad con el mundo industrial. Hay fundaciones que se están destinando, se dedican a poner en relación, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra universidad, tiene unos altísimos índices de producción de investigación de calidad. Somos algo así como el 9º o el 11º del mundo. Y sin embargo, en número de patentes somos el 37, sí, porque se hace la investigación, pero luego la relación entre ese producto de investigación y el que lo puede desarrollar, el que lo puede ejecutar, que es la empresa, falla muchas veces esa relación. Yo creo, insisto, que está mejorando, pero todo lo que podamos hacer por acelerar ese proceso redundará en beneficio nuestro. Yo quería preguntaros a los dos, volviendo un poquito al análisis de lo pasado, ¿por qué tenemos esa especie de, yo lo llamaría pesimismo histórico, que nos ha venido acompañando, por lo menos hasta hace relativamente bien poco, y cuánto ha influido en eso? Bueno, pues eso que hemos llamado en el anterior programa la leyenda negra, nuestra propia relación, nuestro propio imperio y la forma en la que lo perdimos, etcétera, etcétera, todo eso. Yo, Federico, si me permites comenzar contestando esto, yo creo que ya no hay, que eso ya no existe, que ese pesimismo histórico, antes lo comentaba muy al principio del programa. A veces confundimos lo que los intelectuales dicen con lo que la gente corriente o la media piensa. Como no tenemos encuestas de los años 30 o 50 o 20, ¿no? Ni siquiera, pues no podemos saber realmente hasta qué punto esa depresión que causó en España, en fin, esa crisis del 98 del siglo antepasado, ¿no? No sabemos hasta qué punto eso penetró, digamos, en la sociedad. Sí, en las capas más educadas, en las ilustradas, pero entonces esas capas eran una muy pequeña minoría. Yeah. Ahora vivimos en una sociedad donde con un grado de educación infinitamente superior, de ilustración muy superior, con un 30% de la población con título universitario, por ejemplo, con un acceso a los medios de comunicación enorme. Es decir, el ciudadano medio español ahora sabe mucho más que el del mundo en el que vive, de su sociedad, de sus posibilidades y del el conjunto internacional, sabe muchísimo más y además ha viajado, ha hecho turismo. Que el de hace muy pocos años, pongamos, incluso comparado con los 80 o los 90, ¿no? Ahora el ciudadano español medio es un ciudadano viajado y sabido, o sea, sabe muchísimo. Pues yo creo que ese ciudadano medio español no tiene ya ningún pesimismo histórico, ni pesa de ninguna forma en él la leyenda negra, la pena por la pérdida del imperio, de las últimas colonias. Si acaso, si hay algo que pesa todavía, porque hay generaciones vivas, muchas, aunque lo vivieron, es la lástima por ese periodo del franquismo en el que vivimos aislados del resto de Europa, en el que éramos vistos y nos veíamos a nosotros mismos muy probablemente como una nación de segunda,
de segunda clase, precisamente porque estábamos excluidos de esas estructuras, instituciones internacionales, y sabíamos perfectamente que había mucha más libertad más allá de los Pirineos, ¿no? Así que yo diría que no, ese pesimismo histórico no existe ya. Lo que sí hay es, una sensación, como antes señalaba, de que el país podría estar mejor ordenado, mejor gobernado. Y no hablo de ningún gobierno en particular, porque esto ocurría con un gobierno de un signo y ocurre igual con un gobierno de otro. Es más una sensación de que el sistema político en conjunto no es lo bastante eficaz. Y en esto tiene mucho peso también el problema de la corrupción, ¿no? Y para los jóvenes, que como digo, son una de las partes menos optimistas de la sociedad española, bueno, es que cuando uno examina sus condiciones de vida reales, no es de extrañar que no sean optimistas, porque si se están yendo de casa a una edad media de, no sé si son los 28, 29, 30, si no pueden tener los hijos que quieren, porque de media quieren tener 2 hijos, pero luego la media del número de hijos que tienen las parejas o las mujeres en España está muy por debajo de eso, en 1,3, si no recuerdo mal, 1,2, sí. Estoy hablando de memoria, ¿no? Si no pueden comprar un piso con la mayor parte de los jóvenes, una vez que empiezan a trabajar, con los ingresos que reciben los salarios que reciben, con eso no pueden comprar un piso. ¿Qué expectativas tienen? Pues es natural que no sean muy optimistas respecto a su propia vida y por tanto respecto al país en conjunto. Pero esto no tiene ya nada que ver con la leyenda negra, ni con la pérdida de Filipinas o Cuba, ni ninguna de estas cosas del pasado lejano. Sí, yo creo que es verdad y me alegra el que saques esto de la distinción, digamos, entre el hombre de la calle y las minorías dirigentes, las élites, a las que más ha podido afectar aquello de el pesimismo histórico, la leyenda negra, que al conjunto de la ciudadanía pues no sabrían ni lo que era. Claro. Yo creo que tú hablas de ahora en la calle, la leyenda negra, y la gente, un porcentaje muy alto de la gente no sabe lo que es. Seguro que no lo saben. Claro. Seguro. Sin embargo, si tenemos en cuenta que en el siglo XVI, en el siglo XVII, España era más o menos lo que hoy es Estados Unidos. Y primero perdimos el Imperio Europeo, luego perdimos el Imperio Americano, luego perdimos Cuba y Filipinas, luego parecía que el pesimismo histórico era realismo histórico. Y yo creo que ahora en estos últimos años, que todo el mundo dice que son los mejores de nuestra historia, es porque se ha doblado ese cabo de hornos. Ya nos hemos dado cuenta, que lo que toca siguiente no es seguir perdiendo, ¿no? No solo en fútbol, que fuimos campeones del mundo, sino que ya podemos unas veces ganar y otras veces perder como cualquier otro país. Yo creo que eso es, y también es verdad la diferencia entre lo que se pensaba antes y lo que se piensa ahora. Yo creo que ahora esa gente que se ve que es probablemente la primera de las últimas generaciones que no va a haber, no se ve con posibilidad de vivir mejor que la generación anterior. Yo creo que eso es importante. Eduardo, toca hacer una pequeña pausa, espera. Transforma España. Pues Carmen y Eduardo, en estos últimos minutos que nos quedan del programa, porque parece mentira, pero casi se nos ha pasado ya, yo sí quería preguntaros qué tenemos que hacer, dónde tenemos que mejorar para sentirnos mejor también como país y hacer que todavía nos vean mejor de lo que nos ven fuera de nuestras fronteras. Carmen. Bueno, a mí me parece que hay algo que se debería hacer desde las instituciones públicas, que es dar a conocer mejor a los españoles, también fuera, pero dar a conocer mejor a los españoles todas esas grandes
conquistas, todos esos éxitos de la sociedad española, de sus empresas, de sus instituciones, por ejemplo, la sanitaria, cuando hablábamos antes de los trasplantes, ¿no? Que muchísimos españoles desconocen. Eso los españoles deberían conocerlo. Es una vergüenza que esto no sea conocido por la mayoría de los españoles y alguien tiene que hacer ese esfuerzo de darlo a conocer. Sí, yo también estoy muy de acuerdo en eso. Tenemos un problema y es que podemos echar la culpa a los medios de comunicación, pero realmente los medios de comunicación, que lo primero que tienen que hacer es vender, las buenas noticias no venden. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando estaba en el gobierno, vino a ver a mí y al presidente del gobierno el director de la NASA, porque tenían relaciones con 60 países, 61, y de todos 61 países, el único que tenía astrobiólogos en cantidad y calidad suficiente era España. Y entonces vino a España a pedir a ver si mandábamos astrobiólogos y tal, y decían, ¿qué queréis a cambio? Entonces dije, hombre, esto es una noticia fantástica, ¿no? Me contó además unas cosas realmente muy, muy favorables para España. Y dije, vamos a una rueda de prensa. No salió ni una línea en ningún medio de comunicación. Y al final, primero dices, los medios. No, pero los medios tienen que poner las noticias que vendan. Y hoy las buenas noticias venden poco. Deberíamos ser lo suficientemente perspicaces para buscar otros canales por los cuales la población española se entienda, se entere, entienda lo que valen. Hoy, lo decía Carmen, pero hoy es difícil encontrar un sector económico, quizá quitando la alta tecnología, por desgracia, donde entre los 5 primeros o los 10 primeros del mundo no haya una empresa española. Es difícil. Tenemos una cantidad de empresas que están haciendo una labor extraordinaria. Bueno, eso yo creo que es esencial, pero además me parece que nosotros, si nos pusiéramos un objetivo, por ejemplo, ahora mismo tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, pues decir, oiga, nosotros vamos a hacer de una manera realista, humilde, vamos a hacer a mejorar en alguno de estos objetivos que nos hemos propuesto, que se ha propuesto la humanidad. Bueno, pues nosotros no somos uno de los grandísimos países del mundo, pero sí somos un país como se ha dicho, con la suficiente imagen de marca como para decir, nosotros nos vamos a poner a luchar por Creo decir que además de evitar esos problemas que ha denunciado Carmen, de la corrupción y la falta de organización y todo eso, que eso necesita un arreglo urgente. Además de eso es decir, oye, pues vamos a perseguir alguno de estos objetivos, alguno de estos desafíos, ¿no? Carmen. Yo no sabría muy bien qué añadir a esto respecto a qué hacer en el futuro. Tengo clarísimo que efectivamente para los medios de comunicación las buenas noticias no son noticias, ¿no? Bueno, depende. Siempre van o suelen destacar los aspectos negativos que venden más. Por eso hablo de campañas. Bueno, si no lo he dicho, lo digo ahora. Es decir, no se trata solo de conseguir que los medios cambien su actitud respecto a esto, lo que me parece difícil, ¿no? Sino de hacer campañas concertadas entre las distintas instituciones implicadas desde el gobierno, desde otras administraciones, desde las empresas, desde la sociedad civil en general, para dar a conocer mejor dentro de España y fuera de España todos estos éxitos, logros de la sociedad y las empresas y las instituciones también españolas. Pues yo sin personalizarlos, pero yo creo que sí que existe también en cierto tipo de discursos autodestructivos que escuchamos a veces y que hacen un daño tremendo, ¿no? a nuestra imagen tanto dentro como fuera, ¿no? Sí. Es que uno de los precios que uno paga por ser una democracia, claro, es que hay que escuchar cosas que no solo es que nos hagan daño, es que básicamente no son verdad, pero es el precio de ser
tolerantes y demócratas, ¿no? Uh-huh. Y luego, en fin, Carmen ponía sobre la mesa. Yo creo que lo que habría que hacer es una campaña casi de marketing, ¿no? Y de publicidad para ayudar a la gente a conocer mejor nuestro país y nuestras bondades. Eduardo, te dejo unos segundos. Séneca decía, lo repito mucho, la única condición imprescindible para la felicidad del ser humano es la confianza en uno mismo. Sí, eso es. Bueno, si hemos dicho que nos falta autoestima y no sé qué, todo lo que hagamos en esa línea de reforzar la autoconfianza, la autoestima de los españoles, redundará en beneficio de todos. Pues hasta aquí hemos llegado. Carmen González Enríquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y a ti, Eduardo, Carmen. Te espero la semana que viene. Aquí estaremos. Muchas gracias, Federico. Adiós.